Buenos días, bienvenidos a este video. Mi nombre es Pablo Sánchez Manrique, soy alumno del sexto 6 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. El día de hoy les voy a presentar una pequeña práctica nombrada Puente de Wheatstone. ¿Qué es el Puente de Wheatstone? El Puente de Wheatstone es un circuito bastante simple basado en componentes resistivos. En este caso vamos a contar para esta práctica con un termistor, vamos a contar con un potenciómetro y con dos resistencias de valores fijos que van a ser nuestros componentes principales. Esto con el fin de nosotros tener aplicaciones de sensores. Por ejemplo, los termistores son unos componentes electrónicos de tipo resistivo que varían su resistencia de acuerdo a la temperatura a la que son sometidos. Entonces, cuando hay dos tipos de termistores, unos serían los termistores PTC y otros los NTC. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los PTC varían su resistencia a un valor más alto con respecto a aumenta el valor de la temperatura. En cambio, los termistores NTC disminuyen su valor de resistencia con respecto a la temperatura que se les aplica. Muy bien, entonces, ¿este puente qué nos permite? Estos componentes se ven afectados por el medio exterior, por factores como la temperatura, por factores como lo son la humedad. Entonces, para evitar muchos problemas o muchos errores en cuestiones de la medición, nosotros utilizamos este puente ya que todos estos componentes se ven afectados de igual forma por el ambiente. Muy bien, y también nosotros con este puente lo que estamos tratando es de convertir la variación de resistencia a una variación de voltaje que nosotros podamos medir más fácil con un microcontrolador, podamos apoyarnos con un amplificador operacional y con eso poder medir temperatura, en este caso utilizando el termistor. Muy bien, entonces para esta práctica vamos a utilizar un protoboard, vamos a utilizar dos resistencias de valores fijos, en este caso de 100 kilo vamos a utilizar un potenciómetro de 200 kilo y vamos a utilizar un termistor de 100 kilo. Para la alimentación, en la protoboard aquí hice esta adaptación con unos jumpers, con un jack de 2.1 milímetros y un conector de 2.1 milímetros, conectado a un eliminador de 5 volts a 1 ampere. Muy bien, vamos a explicar un poco de las matemáticas de esto. El puente va conectado de la siguiente forma. Aquí vemos R1 y R2 son nuestras resistencias fijas, R3 es nuestro potenciómetro y el termistor sería Rx. En el punto A y en el punto B vamos a conectar el positivo y el negativo respectivamente. Aquí en este puente nosotros tenemos estos cálculos. Nosotros lo que tenemos que medir es el voltaje que vamos a tener en el punto C y en el punto D. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la fórmula que para el voltaje en C tenemos la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1 por el voltaje de entrada, y para el voltaje en D tenemos la resistencia X, que es el termistor, sobre la resistencia en X más la resistencia 3 por el voltaje de entrada. Muy bien, nosotros con un puente lo que tratamos es de que se encuentre en equilibrio. Primero, para de ahí medir las variaciones. Entonces, para eso ahorita tenemos conectado nuestro circuito y aquí vemos que tenemos una medición de 0.474 volts. Entonces vamos aquí a mover nuestro potenciómetro hasta dejar el puente en 0, porque entonces estará en equilibrio. Muy bien, vamos a mover un poco más. Y ahora, como vemos, tenemos una lectura de 0 volts. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el puente está en equilibrio. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos realizar la medición. Muy bien, ahora con la ayuda de un encendedor, vamos a aumentar la temperatura de nuestro termistor y nosotros vamos a poder observar en nuestro multímetro
que hay una variación de temperatura. Entonces, como comenté anteriormente, nosotros aquí con el apoyo de un amplificador operacional y de un microcontrolador podemos nosotros a partir de ello determinar la temperatura. Espero les haya servido esta explicación, les agradezco su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.